Amén. El Señor les bendiga, hermano. Amén. Amén. Le invito a que podamos abrir nuestra Biblia en Esdras. Para los que no saben, está después de Segunda de Crónicas. Amén. ¿Lo encontró, hermano? Amén. Veo algunos que todavía no lo encuentran. ¡Ay, qué frío! Esdras 7, versículo 10. Amén. 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 Dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. 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 Vamos a orar. Gracias, Padre, en el nombre suyo, Señor, venimos delante de usted, Señor. Padre, para que usted ministre nuestras vidas, Señor, ministre nuestros corazones, nuestras familias, Señor. Todo, Señor, lo que somos, Señor, usted pueda ministrar a través de esta palabra, Señor. Aleluya. Padre, úseme, Señor, para su reino, Señor, para poder entregar esta palabra, Señor, que sea de bendición para los hermanos, Señor, que pueda ser de bendición para mi vida, Padre. Que su Espíritu Santo, Señor, sea el que hable, Padre, que no haya nada, Señor, de mi corazón, sino que sea usted el que pueda hablar, Señor, conforme a su palabra, conforme a su Espíritu de Señor. En el nombre suyo, Señor, que todos podamos, Señor, escuchar esta palabra, Señor, y ponerla por obra, Padre. Aleluya. En el nombre suyo, amén. Amén. Y Amén. amén. Puede tomar asiento, pero no cierre su Biblia porque vamos a estar leyendo. Amén. El libro de Esdras habla del retorno de los judíos a Jerusalén, a reconstruir el templo principalmente y reconstruir la ciudad. Después del cautiverio babilónico de Nabucodonosor fue el que lo tomó cautivo, ¿cierto? Amén. Entonces Dios aquí habla de que toca el corazón del rey Darío, el rey Ciro de Persia, toca su corazón y deja que todos los judíos que desearan volvieran a Jerusalén a reconstruir el templo. Amén. Amén. Entonces salió un buen grupo de judíos a volver a Jerusalén a reconstruir el templo bajo la dirección de Zorobabel. Y comienzan la reconstrucción del templo y estaban súper animados y todo el asunto, pero la gente que vivía en la ciudad empezaron a oponerse y se opusieron tanto que el pueblo se tiró así como para abajo, se bajoneó, podríamos decir, y no continuaron con la reconstrucción, sino que lo dejaron hasta ahí. Luego, pasado un tiempo, se levantaron dos profetas, Ageo y Zacarías. Se levantan estos profetas y empiezan a declararle al pueblo que retomen lo que habían dejado. Le dicen, reconstruyan, le empieza a hablar al pueblo, a los que estaban ahí, y vuelven a retomar y construyen el templo. Después, pasado un tiempo, llega otro grupo de judíos a Jerusalén cuando ya estaba reconstruido el templo, y estos vienen a levantar culto al Señor en el templo. ¿Ya? Y aquí en este grupo que viene, tomando en cuenta que después de que reconstruyeron todo, pasaron 60 años cuando llegó este nuevo grupo. ¿Ya? Este nuevo grupo llega de Jerusalén y estos venían, y entre medio venía Esdras, que en realidad él venía como al mando de todo este grupo. Perdón, estoy un poquito agitada. Entonces venía este grupo al mando de Esdras, que acabamos de leerlo aquí en Esdras 7. Amén. Todo lo que le hablé recién es lo que pasó del capítulo 6 hacia el 1, ¿ya? Del 1 al 6 al revés. Y desde el 7 en adelante comienza otro periodo que es muy importante para el pueblo de Israel, que es confrontacional para el pueblo de Israel, que tal vez es muy drástico para el pueblo, pero es de bendición para el pueblo. Es para que realmente ellos pudieran tener la bendición.
Entonces en el versículo que leímos dice, porque Esdras había preparado, tomen en cuenta esa palabra, su corazón para inquirir, Aleluya. tomen en cuenta esa otra palabra, la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Así es. Amén. La palabra preparado del hebreo kun, no sé si se pronunciará así, pero kun significa estar erguido, afirmar, alistar, apercibir, asegurar, disponer, establecer, firme, formar. Eso quiere decir cuando dice preparó su corazón, estableció, preparó, puso firme su corazón. Amén, amén. Sí, Señor. Irguió su corazón, afirmó su corazón, alistó su corazón, apercibió su corazón. Eso dice, porque Esdras había apercibido su corazón, preparado, afirmó su corazón, ¿para qué? Para inquirir. Y aquí está el significado que dice buscar, preguntar, escudriñar, averiguar, indagar, consultar. Amén, amén. Eso significa inquirir, la ley de Jehová. Entonces, este hombre, Esdras, no era cualquier persona. No era cualquier persona que venía a cargo de este remanente, de este grupo. Era una persona, un sacerdote que había preparado su corazón antes para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla. Que ahí está el otro tema. Amén. ¿Cierto? Primero preparó su corazón para después buscar en la palabra y para después ponerla por obra. Y después, una vez puesta por obra, ¿qué hizo? Era para enseñar al pueblo de Israel. Amén, aleluya. Entonces, con esto nosotros podemos ver que un sacerdote no puede ser una persona que no sepa nada, que no tenga su corazón preparado, dispuesto, y tampoco puede ser una persona que no inquiera, que no busque, que no pregunte, que no escudriñe, que no averigüe, que no consulte con respecto a la palabra. ¿Por qué? Porque si no está dispuesto, preparando su corazón, no busca. Y si no busca, no puede poner por obra. Y si no pone por obra, no puede enseñar. Así es. Amén. Entonces, ahí tenemos un detalle muy importante. Ahora, yo no les quiero hablar de esto, pero quiero que tomen en cuenta esto que es súper importante, porque el Señor en el retiro nos habló y nos marcaba un camino súper importante que en realidad de aquí vamos a salir a otros lugares. Algunos tal vez no van a salir, van a estar aquí, pero los que estén aquí también tendrán que enseñar, tendrán que ser siervos, tendrán que ser sacerdotes, y los que salgan tendrán que también enseñar de alguna manera, tendrán que inquirir, tendrán que preparar su corazón, tendrán que inquirir y tendrán que poner por obra para poder enseñar a otros. Amén. Entonces, eso yo quiero que usted tome muy en cuenta, porque a raíz de esto, más adelante, en Nehemías 8, entonces decía que Esdras estaba para enseñar los estatutos y los decretos al pueblo, ¿cierto? Amén. Entonces Nehemías 8, en el título de mi Biblia dice, Esdras lee la ley. Vamos a leer el capítulo 8. Amén. Amén. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito, de manera que había hecho para ellos, y junto a él estaba Matatías,
Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Aleluya. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Versículo 7. Y ahí tome atención. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada, preparando porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Amén. Hasta ahí. Amén, amén. Entonces Esdras estaba ahí hablando, leyendo la palabra, leyéndole la ley de Jehová al pueblo. Y dice que habían otros también que hacían entender al pueblo, que lo hacían entender, que le hablaban claramente, le leían claramente la palabra para que el pueblo pudiera entender esta ley. ¿Ya? Entonces, y el pueblo, más adelante dice que lloraba. Y Esdras le decía: no lloren, hoy día es día santo. Pero el pueblo lloraba porque estaba entendiendo la ley de Dios, y se estaban dando cuenta que eran una manga de pecadores. Amén. Y por eso lloraban, porque estaban entendiendo, y porque también había una disposición de ellos de oír, porque dice que estaban todos atentos, los oídos del pueblo, a escuchar esta palabra, a escuchar la ley de Jehová. Amén. Amén. Entonces, volvamos a Esdras 9. 8. Volvamos a Esdras, pero ahora el versículo 9. Eso que se dice. Versículo, capítulo. Capítulo 9. Y miren lo que causa aquí la palabra de la ley, lo que causa en el pueblo. El haber escuchado la palabra, el haber puesto oído, el haber entendido esta palabra. Miren lo que causa. Dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, aquí está hablando Esdras, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Es por eso que el pueblo lloraba. Así es. Era por eso que el pueblo lloraba, porque en la ley de Jehová decía que esto no tenían que hacer. No tenían que mezclarse con estos pueblos. No tenían que adorar a sus dioses. No tenían que hacer eso. Pero ellos, ¿qué hicieron? Cuando estuvieron en el cautiverio, lo primero que hicieron se mezclaron, adoraron y tomaron las costumbres de todos estos pueblos. Así es. Y cuando llegaron a Jerusalén y levantaron el templo, llevaron esas mismas costumbres. Incluso llevaron a esa gente a la ciudad y al templo. Lo llevaron. Y eso era abominación para el Señor. Por eso que lloraban cuando Esdras y los levitas y los sacerdotes le explicaban y ellos entendían la ley de Jehová. Lo más probable es que ellos hayan leído antes la ley de Jehová, que la supieran, porque las madres tenían que enseñarle esto a sus hijos desde pequeños. Lo más probable es que ellos pero no la entendían. Para ellos no era claro. Entonces el Señor utiliza a este hombre, Esdras,
que como hablábamos en un principio, era un hombre entendido, había dispuesto su corazón y ponía por obra la palabra. Entonces, por eso que el pueblo comenzó a entender esto y lloraba, y lloraba, y lloraba. ¿Cierto? Dice en el versículo 2 del capítulo 9: porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Así es. Amén. Después en el versículo 7 dice: desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubren nuestro rostro como hoy día. Después, aquí Esdras se pone muy triste y muy avergonzado, porque estaban levantando, él estaba encargado de levantar sacerdotes, todos los que estuvieran encargados del templo, y todos ellos estaban bien santificados, pero tenían esta yayita ahí, guardadita, la tenían ahí. Entonces Esdras, ya estaban levantando culto al Señor, y Esdras se sintió muy avergonzado porque él no sabía esto, todavía no se daba cuenta de esto, y se siente muy avergonzado y empieza a hablar: Señor, estoy avergonzado de lo que está pasando. Y aquí en el versículo 9, y aquí yo le voy a decir por qué yo empecé a estudiar Esdras. En el versículo 9 dice: porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Este versículo un día a mí en particular me ministró mucho. Me ministró porque yo decía, fue en el periodo que la Sarita estuvo en el hospital. Este versículo fue para mí impresionante, porque yo decía, yo siempre he dicho que soy sierva del Señor, pero en estos momentos es cuando uno ve si es que realmente es siervo o no, cuando estás en el momento difícil. Entonces ahí cuando uno dice, sí, realmente yo quiero ser siervo del Señor y necesito ser siervo de Dios. Y este versículo a mi vida ministró mucho, porque siervos somos, más en nuestra servidumbre, que en realidad ser siervo no es ser nada, es solamente servir al Señor, no tengo derecho a nada. En nuestra servidumbre el Señor derramó, inclinó sobre nosotros su misericordia, derramó, no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia. Entonces Esdras en este momento está diciendo esto porque él era un siervo del Señor, un siervo de verdad del Señor. Y al ver todo este menjunje que tenía esta gente, decía, y aún en nuestra servidumbre siendo siervos, el Señor aún así nos ha guardado, ha extendido su misericordia sobre nosotros. Hemos pasado de todo, estuvieron en cautiverio, lo pasaron mal, ¿cierto? Pero aún así el Señor puso su misericordia sobre ellos, sobre el pueblo de Israel, así como sobre nosotros. Amén. Después, en Esdras 10, continuamos en el capítulo Esdras, dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor.
y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Entonces, el pecado que estaba ahí, que tal vez no se ve, bueno, ya estamos casados, ya tenemos hijos, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cierto? Ya, bueno, ya hicimos el pecado, ya lo hicimos, ¿cierto? Pero en realidad no es que ya no esa es la solución es esta. Ustedes me van a sacar el anatema del pueblo y se van a quedar solitos y van a hacer lo que yo les dije desde un principio que hicieran. Amén. Entonces viene aquí todo un momento trágico, yo diría, en este episodio, porque hay un divorcio masivo. Todas las mujeres extrañas, todas las mujeres extranjeras, fuera. Y fuera con sus hijos. Y los echaron del lugar donde estaban, de Jerusalén, los sacaron fuera de Jerusalén, porque ellos eran el anatema, ellos eran los que producían este pecado en el pueblo de Israel. Amén. Porque, que habíamos hablado anteriormente, el Señor en la ley le había dicho que no se mezclaran con ellos, que no tuvieran hijos, que no, y ellos lo hicieron igual. Entonces aquí está la consecuencia del pecado. Aquí está la consecuencia del pecado. Ellos tuvieron que, por más que amaran a la esposa, tuvieron que sacarla. ¿Por qué? Porque eran parte del pecado, eran parte del anatema. Y el Señor quiere gente santificada, gente instruida, que disponga su corazón, ¿cierto? Que disponga su corazón para Él. En el versículo 10 dice: y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y hacer su voluntad, y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Ahí está el episodio que le hablaba recién. Amén. Entonces vamos a Nehemías 9. Amén. Y dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sabanías, Buni, Serebías, Bani y Kenanías, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Yeshua, Cadmiel, Bani, Abnías, Serebías, Odías, Sabanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Vamos a llegar hasta ahí, porque igual vamos a leer lo demás. Pero miren lo que causa. Miren lo que causa cuando hay alguien dispuesto su corazón a inquirir en la palabra del Señor, a ponerla por obra y a enseñarla. Miren lo que pasa cuando hay un pueblo dispuesto a oír la palabra, a querer entender esta palabra. Aleluya. Y a ponerla por práctica. Sí, Señor. Miren lo que pasa. Tal vez es doloroso, es un episodio doloroso, pero miren lo que pasa, que el Señor te muestra tu pecado hasta más íntimo. Amén. Te muestra el pecado ese que uno tiene guardadito, que tiene ahí escondidito, que pareciera que ya pasó, pero en realidad no pasó. No pasó, porque también es pecado, igual es anatema, igual es pecado, igual está apartándote de la santidad del Señor. Entonces, miren lo que pasa cuando hay alguien dispuesto a que la palabra haga efecto en su vida. Lo que pasa cuando uno pone en práctica, la toma, la escucha, la entiende y la pone en práctica. Pasa esto, que la gente se arrepiente. La gente se arrepiente de sus pecados. Nos arrepentimos porque la palabra nos toca, la palabra nos mueve, nos remece.
nos muestra nuestra condición, porque podemos estar aquí, podemos estar construyendo el templo, podemos estar haciendo culto en el templo, pero aún así hay pecado en nuestra vida, aún así hay cosas guardadas en nuestra vida que nos apartan, aún así del Señor. Aún hay cosas que el Señor nos dijo que no hiciéramos, pero que le hicimos, y que hoy día traen consecuencias en nuestras vidas, que hoy día esas cosas son las que nos apartan del Señor, y esas son las cosas que nos hacen ser intermitentes, por ejemplo, que nos hacen ser ignorantes en la palabra. Son esas cosas las que nos hacen no buscar del Señor, no disponer nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasa en el último versículo que leímos en el último capítulo? Dice que se arrepintieron, confesaron sus pecados, confesaron los pecados de sus padres y luego adoraron al Señor. Cuando usted no puede adorar es porque aún no ha confesado todos sus pecados. Cuando usted no puede buscar de la palabra y entenderla es porque aún no ha confesado todos sus pecados. Es porque aún hay un pecado en usted, aún hay algo que lo aparta de la presencia del Señor. Porque para nosotros poder estar en la presencia de Dios, inquirir en su santo templo, tenemos que ser gente santificada. Amén. Entonces, eso es lo que pasa con Esdras. Este hombre era un hombre santificado, era un hombre que buscaba de la presencia de Dios, que como veíamos ahí, él ponía en práctica la palabra, y por eso le enseñaba, y por eso que el pueblo, al ver que él ponía en práctica esa palabra, pudo empezar a escuchar, a entender y también poner por obra la palabra. Fue un momento, como decía, fue un momento tal vez doloroso, pero fue ahí cuando el Señor les abrió la bendición para sus vidas. Fue ahí cuando ellos se despojaron, se arrepintieron, declararon su pecado, declararon todo lo que tenían, incluso lo que habían hecho sus padres. Fue ahí cuando el Señor los bendijo, fue ahí cuando ellos pudieron abrir sus bocas y realmente adorar y restaurar la adoración en el templo. Y poder estar ahí en el templo, porque dice al principio de Esdras, dice que cuando el rey Ciro les dijo que podían volver a Jerusalén y todo, y cuando estaban reconstruyendo el templo, los ancianos, los hombres, todos lloraban de alegría por lo que estaba sucediendo, pero aún habían cosas que no le permitían seguir construyendo el templo. Por algo pasó eso, que se desanimaron porque le hicieron un poquito de oposición. Se desanimaron, entonces le hicieron oposición los que vivían ahí y dejaron de construir. Y vino el Señor y tuvo que levantar a 2 profetas más y decirle: oye, terminen lo que empezaron. Terminen lo que empezaron, porque aquí van a ver la bendición. Aquí donde van a ver la bendición. Y cuando ellos deciden levantar y terminar el templo, empiezan a santificarse, ¿sí? Empezaron a santificarse los sacerdotes, los levitas, todos los que estaban a cargo del templo empezaron a santificarse, pero el Señor les pedía aún más santificación. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo hoy día a nosotros. Porque sí, estamos construyendo el templo, estamos ahí, queremos adorar, pero nos estamos santificando, sí, pero el Señor nos pide aún más santificación. El Señor hoy día nos pide que nos arrepintamos aún más, porque aún tenemos cosas que nos apartan de la presencia del Señor. Mire su vida, hermano. Yo estoy mirando la mía. El Señor me ha ministrado mucho con esto. Mire su vida, hermano. ¿Qué es lo que hoy día lo aparta de la presencia del Señor? ¿Qué es lo que hoy día lo hace ser una persona intermitente en la iglesia? ¿Qué es lo que el pecado que el Señor le dijo que no cometiera y que igual lo cometió? ¿Qué es lo que hoy día lo aparta y no le permite estar en el templo del Señor adorando como lo estaban haciendo ellos después que se arrepintieron? Entonces el llamado hoy día, con todo esto que leíamos, es que nos podamos arrepentir. Sí, amén, amén. Que nos podemos arrepentir, que aún eso que todavía está ahí, lo declaremos. Digamos: Señor, este es mi pecado, esto es lo que aún me tiene atado, esto es lo que aún me tiene con anatema, que no me permite adorarte, que no me permite buscarte, que no me permite avanzar en tu reino. Amén. Entonces yo le invito a que podamos leer. Gloria a Dios. El versículo 5 de Nehemías, del capítulo 9, lo que estábamos leyendo recién.
Dice, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificarás todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adorarán. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del gergeseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que había procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Y yo les dejo para que usted siga leyendo, porque es muy largo, pero esta es una alabanza que hacen ellos en libertad después que se arrepienten, después que declaran su pecado, después que el Señor los liberta, después que el Señor quita eso de ellos, ellos pueden levantar esta adoración. Y los levitas son los que llevan la alabanza, son los levitas los que comienzan la alabanza, pero es todo el pueblo el que también canta, es todo el pueblo el que alaba. Entonces yo, hermano, le invito a que usted igual pueda volver a leer Esdras, que lo lea para que entienda lo que no ha entendido, que lo pueda entender, que lea Nehemías, porque van juntitos, pueda leerlo, pero principalmente hoy día podamos arrepentirnos. Podemos arrepentirnos porque el Señor nos está pidiendo aún más santidad. Tal vez sí nos hemos santificado, pero el Señor quiere más santidad. Y el que no se ha santificado, hoy día es el tiempo de santificarse. Amén. Entonces tenemos este tremendo ejemplo. Tenemos que ser como Esdras, hermano. Tenemos que ser como ese hombre. Tenemos que preparar nuestro corazón, tenemos que inquirir en su ley, tenemos que poner por obra su palabra y tenemos que enseñar, pero enseñar conforme a la palabra del Señor. No a nuestra buena costumbre, no a nuestras buenas intenciones, sino que enseñar conforme a lo que el Señor habla en su palabra. Amén. Así que yo le invito a que usted pueda ponerse de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Y que si puso atención y que si el Espíritu Santo tocó su vida, usted pueda tomar esta palabra. Pueda tomar esta palabra y hacerla, ponerla por obra. Y lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Amén. Es mirar nuestras vidas y ver qué es lo que hoy día me aparta de su presencia. Amén. Y yo le invito a que podamos orar, que usted en su lugar donde está pueda ver, pueda orar, pueda pedirle al Señor que le muestre cuál es ese pecado. Leíamos que mientras Esdras y los levitas le hablaban la palabra al pueblo, el pueblo lloraba. Y lloraba, ¿por qué? Porque veía su condición, porque se daba cuenta de su pecado. Yo espero que hoy día esta palabra, cuando yo le estaba hablando, usted haya podido estar viendo su corazón y su condición. Señor. Y si no entendió, pídale sabiduría al Señor, pídale entendimiento al Señor, porque Él es misericordioso. Amén, amén. Amén. Así que le invito a que usted pueda orar en su lugar, que pueda presentarse delante del Señor, para que el Señor pueda hacer su obra y hoy día podamos salir libres de este lugar. Amén.
Padre, en su nombre, Señor, venimos delante de usted, Señor, porque hemos escuchado su palabra, Señor. Hemos escuchado, Señor, lo que usted tenía que decirnos, Señor. Padre, y venimos delante de usted, Señor, con nuestros corazones rendidos, Padre. Muéstrenos, Señor, evidéncianos, Señor, si aún yo no sé qué es lo que me aparta de su presencia, Señor. Usted con su Espíritu Santo, Señor, muéstrenos, Señor, qué es lo que aún, Señor, está haciendo de anatema, Señor. Qué es lo que aún me aparta de usted, Señor. Qué es lo que impide que me santifique, Señor. En el nombre suyo, Señor, venimos delante de usted, Señor, para que usted ministre nuestras vidas, Señor. Y así como el pueblo lloraba, Señor, al escuchar su palabra, Señor, al entender sus estatutos, Señor, al entender su ley, Señor, ellos lloraban, Señor, y se arrepentían, Señor. Asimismo, Señor, hoy día, en esta noche, Señor, queremos, Señor, arrepentirnos, Señor, de nuestros pecados, Señor. Queremos, Señor, venir a su altar, Señor, presentarnos delante de usted, Señor, y ser libres, Señor, de lo que aún nos ata, Señor. En el nombre suyo, Señor, delante de usted estamos, delante de su presencia, Señor, porque queremos ser libres para adorar, Señor, para estar en su templo, Señor. Queremos ser libres, Señor. Queremos ser libres, Señor, para poder adorarle, exaltarle, Señor, para poder levantar nuestras manos, Señor. Padre, en el nombre suyo, Señor, delante de usted estamos, Señor. Toque usted los corazones, Señor. Toque usted, Señor, los corazones, Padre. Usted muestre, evidencia, Señor, el pecado, Señor. Evidencia, Señor, ese pecado que aún está ahí, Señor, que lo tenemos guardado, Señor, como que si no fuera mucho, Señor, pero aún así nos aparta de su presencia, Padre. En el nombre suyo, Señor, estamos delante de usted, Señor, en su altar, Padre. Amén, Señor. Al lugar santo, al altar de bronce, Señor, su rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpia